Bueno, buenas noches. Hoy estamos haciendo la segunda clase de introducción a la electrónica digital. Vamos a hablar un poco del material que voy a utilizar para poder dar la clase, que es electrónica de CKIT número 1. Así que bueno, disculpen por ahí si hay quilombo de fondo, pero bueno, estamos acá en horario de familia. Así que bueno, ¿me escuchás bien, Sebastián? No sé si me escuchás. Bueno, estamos esperando ahí que se sume más gente. ¿No se escucha? A ver. Hola, hola. Sí, no, pero mi audio está bien, ¿eh? Vos fíjate si configuras tu audio. Jorge, ¿cómo andás? Bueno, no importa, queda grabada la clase, Marcelo, no te hagas problema. Jorge, ¿me escuchás? Hola, 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 hola. Vamos a probar el altavoz. Hola, hola, hola. Bueno, yo tengo el audio activado. Bueno, Jorge, ¿me escuchás? Bueno, vamos a esperar que se sume la gente. No sé si me escuchás, Jorge. ¿Podés contestar, por favor? Hola. Bueno. Bueno, vamos a esperar que se sume más gente. Mientras tanto. Vamos a esperar. Yo sigo configurando, ¿eh? Bueno. Bueno, hola, hola. ¿Se escucha ahí, Sebastián? Bueno, fíjate si hay algún problema de configuración, Seba. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a esperar que se sume más gente. Vamos a detener la grabación, así se suma más gente. Y podemos agregar el tema de la planilla. A ver. A ver. Creo que está Coqui también, puede ser. Bueno, a ver. Estamos viendo si puedo agregar la planilla para que vean.
Ah, no. Vamos a ver cómo ver. Otra vuelta lo había hecho, que era para poder ver, digamos, una planilla dentro del, para mostrarle el material de estudio. Eso estoy buscando. Para Pilar. A ver. Mantener mi sesión iniciada. Un segundo. ¿Puede ser que sea la opción de compartir? A ver, vamos a ver si puedo poner la opción de compartir. No, ninguna. A ver. Estoy viendo si puedo hacer la opción de compartir. ¿Dónde está el controlador? A ver. Está bastante lento. No, esto es Google. Hola, ¿Cómo te Hola, va, ¿me ves, Gustavo? Guille? Buenas noches. ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá ¿Vos? andamos. Estoy tratando de Acá ver andamos. compartir pantalla. A ver. Vamos un segundo. Creo que ahí está pensando la máquina. Estoy tratando de ver para mostrarles el material de estudio. Mira, ahí está. A ver. Opciones avanzadas. Varios. Bueno, ¿ahí ven toda la pantalla ustedes? No vemos nada. ¿No ven nada? No, no sé si los otros chicos. No, el documento no se ve todavía, A ver. pero lo demás todo bien. A ver, pantalla completa. A ver si puedo ver el documento. Ahí está. ¿Ahora ven? Ahí está. No, Dame un segundo, Todavía dame un nada. segundo. Un segundo, un segundo. Ahí está. Mm. Ahora sí. Ahí está. ¿Ven lo de electrónica ahora digital? Sí, sí, perfecto. ¿Se ve? Como Bárbaro. principal aparece. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, esto es lo que les quería hablar, ¿no? Este es el material que vamos a usar a partir de ahora, lo que es electrónica digital de la gente de SEKIT. Este material tiene aproximadamente unos 20 años, ya está fuera de derecho de autor. Así que bueno, me tomo el atrevimiento, como quien dice, para utilizar el material pedagógico, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de, como hablamos esta mañana, la introducción a la electrónica digital, que diferencia de lo que es electrónica común con respecto a electrónica digital, y aclarar un poco de dudas y explicarle más o menos cómo vamos a hacer. Estas guías, que también están disponibles en el Classroom, tienen toda la introducción y el detalle, paso a paso, muy detalladamente de todo lo que es la electrónica, ¿sí? Todo lo que es la electrónica digital. Sí, Gustavo, decime. No dije nada. Ah, bueno. Bueno, entonces, no sé si ven acá el material de estudio. Las primeras hojas dan como una especie de introducción hacia la historia de la electrónica y las principales diferencias entre un circuito eléctrico simple, como este, que se enciende una lámpara al cerrarse el circuito, que esto sería electrónica analógica, los componentes normales de un circuito, y luego veremos la gran diferencia entre una señal analógica, que es una señal de voltaje y tiempo, ¿sí?, contra una señal digital, que es una señal de voltaje y tiempo y frecuencia, ¿sí?, en este caso, en donde, mientras que en una señal analógica se aprovechan los picos de tensión, la amplitud, el tiempo de la frecuencia, en una señal digital se aprovechan también, pero también esos espacios vacíos van a ser una señal de información, que va a ser igual a 0, y esos espacios llenos o altos, que estoy marcando acá, van a ser igual a 1, ¿sí?, el 1 lógico.
Después también hay un tercer estado que se llama alta impedancia, en donde no va a estar ni el 1 ni el 0, ¿sí? Va a estar como una señal analógica. Eso es cuando, digamos, el circuito interpreta que está en estado de stand-by o esperando una operación a realizarse. Por ejemplo, en un cálculo matemático o en el proceso de inicio de procesos de un circuito lógico, ¿sí? Bueno. Bueno, acá vamos a ver las actividades prácticas que hay. Hay un montón de actividades prácticas que se van a utilizar. Vamos a hablar un poco de lo que son, en esta introducción, los circuitos digitales. Circuito eléctrico analógico simple. Tenemos una batería, una resistencia, una luz, otra luz. Vamos a variar la intensidad de la luz. Disculpe que tengo los enanos de fondo, no sé si se escucha. La intensidad de la luz con los potenciómetros. Voy a hacer una analogía de la señal. Voy a subir o bajar el voltaje dependiendo del movimiento mecánico que voy a hacer acá con el potenciómetro, ¿sí? En cambio, en un circuito digital, que es este, ¿cómo anda, Fabi? Perdonen el quilombo de fondo. Hola, buenas noches. Vamos a tener la entrada de datos. Los datos van a ser pulsos, señales, ceros y unos, y la salida también van a ser datos. En este caso, si es circuito, lo que sería digital-digital. No sería, en este caso, analógico-digital, sino sería directamente cómo funcionaría un circuito digital directamente, ¿sí? ¿Se interpreta hasta ahí? ¿Cómo te va, amigo? Buenas noches. Te tengo como Susan Blanco, ¿puede ser? ¿Ahí grabado? Sí, soy Omar yo. Omar. Bueno, ¿cómo Sí. te va, Omar? Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, Lo que estamos pasa es que hablando un la poco de la computadora de mi introducción señora. a la electrónica digital. El material de estudio que se va a usar, el contenido de ese kit, Electrónica 1, que está disponible en el Classroom, y todos los trabajos prácticos y demás, ¿sí? Acá en las primeras hojas digamos, del material nos muestra todos los tipos de encapsulado que hay, los tipos de formato, las marcas más famosas de electrónica digital, entre las puedo poner AMD, Samsung, Zilog, RCA, Intel, bueno, hay varios, ¿no? Texas Instruments, hay varias marcas que se pueden hacer. Algo que les quiero explicar, dentro de la electrónica digital básica existen lo que se llama integrados de baja integración, valga la redundancia, o alta integración o alta escala, alta complejidad. Y eso va a depender del tipo de material y familia de integrados al cual pertenezca, ¿sí? La familia de circuitos integrados, como ven acá, la familia de circuitos integrados son los bipolares, de la serie 74LS, 74S, etc. Eso lo van a ver mucho. Es el tipo de tecnología por el cual se diseñó o se fabricó ese integrado. Y la familia de alta complejidad, que es lo que más se está usando ahora, que es la tecnología CMOS, ¿sí? Que lo ven muy familiarizado en los famosos FET y en lo que es en audio, digamos. Digamos que la escala TTL fue la escala inicial o básica, la primera familia de complejidad de los circuitos integrados. Mientras que la escala MOS o CMOS es la escala más compleja o de más alta integración, más complejidad de la familia de los integrados de alta complejidad, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, algo? Bueno. Los circuitos integrados de baja complejidad, a su vez, se dividen en dos. El circuito integrado tipo RTL, ¿sí? Que es la familia denominada que utilizan interiormente resistencias, transistores y demás, como por ejemplo puede ser en un amplificador, un STK. ¿Sí? Es un integral, es tecnología digital implementada al audio, haciendo un conversor analógico digital y una amplificación de la misma. Entonces vamos a encontrar dentro del STK toda una familia de resistencias, transistores, etcétera, que van a hacer la funcionalidad. A esto se le va a llamar RTL, ¿sí?
en la escala de complejidad. Y después vamos a encontrarnos con los circuitos dentro de la misma escala, digamos, de baja complejidad, con los DTL, que van a ser los que tienen sus entradas. Esto va a pasar mucho en las compuertas lógicas, como los 4066B, los circuitos 555, los osciladores multiestables, codificadores binarios. Después vamos a saber qué es cada cosa. Que sus entradas siempre van a estar asignadas o administradas por compuertas con diodos. Atenti, porque con compuertas con diodos ya sabemos cómo empezar a detectar fallas en esos sistemas. Es decir, unos tienen entradas por tensiones y resistencias, como por ejemplo los amplificadores, los operacionales, etcétera, de baja complejidad, y otros van a tener entradas por diodos, es decir, que uno puede medir el integrado en cierta parte como si fuesen diodos, ¿sí? Eso es muy importante saberlo, en lo que es la complejidad del análisis del circuito. ¿Se entiende? Ahora, dentro de la integración de los circuitos TTL, vamos a encontrarnos con una curiosidad, que acá les quiero marcar. Fíjense, les voy a marcar esto, van a verlo bien grande. Van a encontrarse, por ejemplo, dentro de esta curiosidad, por ejemplo, que van a ver, fíjense esto, un transistor con doble emisor o doble colector. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Bueno, acá es donde se abre la brecha, la gran diferencia entre un transistor común, analógico, que solamente maneja 3 señales, que es saturación, corte y conducción, a un transistor digital que va a tener diferentes, digamos, etapas, entradas y ciclos, que van a depender de toda la arquitectura del circuito interno. Que dentro de todo, esta es la baja complejidad, ¿sí? O sea, que recién empieza. Entonces, como podemos observar acá, si ustedes ven el puntero, dice entrada A y entrada B, ¿sí? Son 2 entradas de señal con las cuales va a empezar a trabajar este circuito. Fíjense la gran diferencia a el circuito integrado de RTL, que tiene transistores comunes. ¿Se ve? Son diferentes entradas. Por acá entran señales, por ejemplo, de audio, tensiones. En cambio, por acá ya entran pulsos, ¿sí? Pulsos o señales digitales convertidas. Esa es la diferencia de escala de integración y la arquitectura en la funcionalidad. Ven que como ya se empieza a complejar, ya no es solamente un transistor NPN y PNP, ya no solamente base colector emisor, ya lo tenemos en lo que se define como entrada de la compuerta. A este tipo de integración, ¿sí?, de circuito, que integra, vale la redundancia, la arquitectura del integrado, se le llama compuerta lógica, porque como dice la palabra, es una entrada de datos, en la cual el sistema, dependiendo qué entrada tiene, va a ser su salida. Ahora, si ustedes lo ven analógicamente, el comportamiento es igual al de un transistor, pero las variables son muchas, porque las combinaciones entre diodos que conducen para un lado y conducen para el otro, esa combinación, ya aplicando lo que se llama álgebra booleana, va a hacer que nosotros saquemos el jugo máximo de estas combinaciones, ¿sí? Que esto lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Entonces, ese es el principio de funcionamiento de los integrados TTL, RTL y DTL de baja integración, con puertas lógicas y señales analógicas digitales. ¿Sí? Profe, ¿esos son como ceros y unos? Claro. En la entrada A y B, yo voy a tener entradas de ceros y unos. Pero lo que nosotros interpretamos como un 0 y un 1 no es que es mágico y hay un 0 dibujado y un 1 dibujado, no. Un 1 va a ser, por ejemplo, ahora lo van a ver más adelante en el libro y todo cuando vayamos estudiando, uno va a ser un valor lógico entre 0 y 5 voltios. Eso se va a considerar como un 1, ¿sí? Entonces va a polarizar el diodo de entrada del transistor y va a conducir y poner en saturación al transistor. Ahora, un 0 va a ser un voltaje de 0 hacia abajo, que puede ser 0 voltios, 2 voltios también puede ser en algunos casos, o ningún voltio, y ahí estaría entrando en el tercer estado, que sería el estado de alta impedancia. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Pueden decirme, no entiendo, ¿eh?
Bueno, sigo explicando un poco. Esto es la introducción. Hay mucho material para ver. Está la tecnología SSI, MSI, LSI. Son todas abreviaturas del tipo de complejidad en la estructura del integrado. ¿De qué nos sirve esto? Saberlo. Digamos, en la práctica nos va a servir para saber si lo que vamos a cambiar o lo que vamos a reparar o verificar trabaja de determinada forma y qué precauciones o métodos debemos usar. No es lo mismo cambiar o revisar un integrado TTL que soporta estática, soporta cambios de temperatura, que un integrado CMOS o MOSFET, peor aún, de alta complejidad, que apenas lo tocamos con la mano se puede quemar. ¿Se entiende? Entonces yo puedo saber hasta qué punto debo tomar las medidas de precaución o qué usar para detectar un problema en diferentes complejidades de las técnicas digitales. ¿Sí? Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Bueno, esto es lo que le decía recién, se llaman escalas de integración. De ahí viene la palabra circuito integrado, porque integra diferentes escalas y diferentes circuitos dentro de un mismo chip, dentro de una misma plaqueta. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un clásico circuito, ¿sí? En donde tenemos un circuito integrado CMOS. ¿Sí? Esto es una compuerta lógica. Esta es una pequeña inversora lógica, en donde yo entro un 1 por acá y va a salir un 0 del otro lado. ¿Por qué? Porque el comportamiento de este circuito canal tipo P, ¿sí? Y este circuito MOSFET canal tipo N, va a permitir la conductividad o la excitación de esa base en un solo sentido en cierto momento, y al invertir la polaridad en otro sentido en cierto momento. Es decir, fíjense cómo funciona la lógica de un circuito. Cuando yo ingrese una señal por esta base, ¿sí? Si yo tengo material tipo P y la base polariza negativo y la señal que ingresa es positiva, no va a activar este transistor, sino que va a activar el de abajo. Entonces voy a invertir la señal por uno de los transistores, cumpliendo con la norma de la compuerta inversora. ¿Sí? Eso es una compuerta inversora CMOS. Ahora, fíjense el caso al revés. Polarizo distinto. Meto una señal negativa y como este está polarizado de otra forma, va a utilizar ¿qué? El otro transistor de canal N para tener el efecto contrario. Entonces, este circuito puede decir que depende de la entrada que me entre, o un 1 o un 0, siempre a la salida va a ser todo lo contrario. Pero no es porque la señal, digamos, mágicamente se convierta. No, es porque el transistor deja excitar y polarizar la señal en salida dependiendo de la polarización de entrada, pero automáticamente le invierte. ¿Se entiende? Es como que en electrónica analógica invierto el ciclo. ¿Se acuerda cuando vimos amplificadores push-pull? Que cada uno amplificaba un semiciclo. Bueno, esto es algo parecido. Podría ser como push-pull de los pulsos. Entonces, es un pulso alto de 5 voltios y la salida es un pulso bajo de menos 5 voltios. ¿Se entiende? No. ¿Hay alguna duda? No, en algún momento, yo estoy en mi trabajo, en algún momento pasó el colectivo y la última parte no la escuché. ¿Del circuito integrado? Sí. Bueno, esto te decía es una compuerta lógica. Es una típica compuerta lógica que se conoce como inversora. ¿Sí? Para entender una compuerta inversora, nosotros al ver el tipo de transistor que tiene, en este caso un canal P y un canal N, ¿sí? Por lógica, un transistor canal P va a dejar pasar cierta señal dependiendo de su polarización, sea negativa o positiva. No va a dejar pasar. Y un canal N va a dejar pasar cierta señal a la inversa que el otro. Entonces, la comparación analógica para entender la lógica digital es que este transistor va a dejar pasar una señal negativa hacia acá, hacia la salida, ¿sí? Pero no va a dejar pasar una señal positiva. ¿Entiende? Entonces, si yo acá tengo un menos y entro un bit negativo, un 0, acá voy a tener un bit positivo en la salida, siempre. En cambio, si yo en la entrada, que es la misma entrada, tengo un 1, no va a trabajar este transistor, sino que va a trabajar este, y en la salida voy a tener una salida negativa. ¿Se entiende?
Ahora, todo esto, fíjense que no es tan complejo como parece. Lo que pasa es que al aumentar la escala de integración, ¿sí?, se empieza a complejar más, pero no es nada más ni nada menos que muchos diodos y muchos transistores trabajando en corto o no, abriendo y cerrando circuitos. Ese es el gran misterio de la tecnología digital. Prendiendo o apagando un circuito dependiendo la entrada de señal que tenga. Condicionando, se dice en álgebra booleana, condicionando la entrada hacia la salida. Eso lo vamos a ver cuando veamos bien detalladamente el álgebra booleana y cómo funciona cada compuerta digital. ¿De qué me sirve saber esto para entender la electrónica digital? Más adelante vamos a entender, de acuerdo a la excitación que tenga un circuito, si está trabajando bien o no. Si está invirtiendo la señal, si está amplificando correctamente, si está convirtiendo la señal analógica. ¿Por qué no me anda, no sé, el 4 de un microondas? ¿Por qué no me están dando el display número 4? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar a ver si el pulso está llegando, si la señal se está produciendo, si se está formando todo esto. ¿Sí? Eso es el principio de las compuertas lógicas, ¿no? Exactamente, Guille? Gustavo. Es el principio de las compuertas lógicas. Así que esto es, digamos, lo que quería empezar para que ustedes avancen en lo que es la introducción hacia la electrónica digital. ¿Sí? Esto va a ser, digamos, la primera escala de integración, el primer conocimiento que van a tener es cómo funciona y cuál es el origen de la tecnología digital. Ya a la mañana hay una clase explicando la parte analógica en comparación con las válvulas y demás, y esto es la parte digital. ¿Sí? Así que bueno, esto es aproximadamente en lo que va a tratar la primera parte del curso, ¿sí?, en donde vamos a ver muchísimas cosas de tecnologías digitales, desde su estructura hasta su funcionamiento. Vamos a hacer trabajos prácticos, vamos a hacer investigación tanto en protoboard como en circuitos básicos digitales, y bueno, muchas otras cosas más. Así que, bueno, quedan unos 10 minutos menos de la reunión porque Zoom, todavía no actualicé el tema del pago, pero bueno, es más o menos lo que quería introducirles en esta pequeña adelanto, ¿no? Igual cualquier cosa, hacemos otra reunión si se corta y lo alargamos un poco si queda alguna duda. Pero bueno, aprovechen estos minutos y coméntenme qué les parece, qué dudas se generan, qué opinan. No, está bien, por mi parte está bien. Por mi parte está bien, Guille, está bien, lo voy a leer. Bueno, Gustavo, hay que empezarlo a leer, después yo una vez por semana voy a dar una clase, mínimamente, una a la mañana y una a la tarde, para hablar de todos los conceptos. En la clase de la mañana se va a hablar, digamos, de los conceptos, en clase de la tarde también, se van a repetir y vamos a seguir una continuidad porque es un tema muy complejo que hay que estudiarlo bien en profundidad para poder entender cuáles son las fallas de los equipos digitales. Primero, es como la electrónica básica. Hay que saber bien cómo funcionan. ¿Sí? Sí. Profe, cada circuito de estos, ¿se repite varias veces en el integrado? ¿Cómo? Cada circuito, por ejemplo, el TTL, sí, en un integrado, en la plaqueta, digamos, ¿se repite varias veces? ¿De acuerdo a lo que uno quiera obtener? Claro, a eso lo vamos a ver en la combinación de compuertas, porque cierta combinación de compuertas nos va a dar un tipo de circuito. En una combinación de compuertas y osciladores que titilan, que varían su tipo de funcionamiento, que ya lo vamos a ver, nos va a dar un determinado comportamiento. Y ahí es donde viene la facilidad y por qué se usa la electrónica digital para tantas cosas. Porque gracias a que se puede combinar todo esto, podemos resolver grandes problemas con pequeños circuitos. ¿Sí? Entonces, un circuito digital, aparte de convertir analógicamente una señal, al mismo tiempo la puede controlar, la puede censar.
puede tirar una muestra de señal, mandársela al microprocesador para que vea si se está llegando con el volumen adecuado, etc. Entonces, esas son las grandes ventajas, que al combinarse y al complejarse, en realidad es al aumentar la escala de integración, uno puede ir resolviendo o suplementando diferentes aptitudes que en un circuito analógico nos tendría que llevar una plaqueta gigante, ¿sí? En comparación, si ustedes ponen, por ejemplo, todas las funciones de un equipo Technic clásico digital, si nosotros las tuviésemos que hacer analógicas, el Technic sería grande como una mesa de comer, ¿entienden? O más. Porque solamente el integrado que procesa las señales de control tiene 22 millones de transistores, imagínense, la locura, ¿no? Entonces, ahí es por qué se integran las técnicas digitales, por qué se usan microprocesadores, por qué se convierte la señal, etc. Una analogía muy clásica que se toma en cuenta es que si nosotros, lo habrán escuchado en muchos lados, tuviésemos un reloj de bolsillo, bueno, hoy en día un celular, que fuese a transistores o a válvulas, bueno, el reloj sería del tamaño de un portafolio, más o menos, ¿no? Y un teléfono digital sería como 4 manzanas de una casa. 4 manzanas sería el teléfono, digamos, solamente la memoria, ¿no? Así que imagínense la complejidad y la escala de comprensión para poder llegar a entender cómo funcionan los circuitos. Pero que esto no los asuste, porque para eso existen la familia de circuitos y las diferentes funciones de cada circuito. Lo que pasa es que ahora se achicó todo mucho más y está el famoso SMD y todas esas cosas que por ahí uno dice, no, yo a eso le escapo porque no veo, que es normal. Pero así es bueno entenderlo para poder saber si uno cambia un STK a un circuito digital, que no solamente me quede con el STK, que me fije si las señales digitales, si el barrido de los teclados está bien, etc. ¿Sí? Hoy a la mañana hablé de un ejemplo, por ejemplo, un microondas o un mini componente. Vamos a hablar de un clásico ejemplo de mini componente. Aprieto el botón de power, ¿sí? Prende, aprieto el botón de radio, sale la compactera. ¿Por qué sale la compactera? Yo apreté el radio. ¿Por qué? Porque eso tiene un barrido digital, ¿sí? Que va barriendo todo el tiempo, va censando todo el teclado, todo el tiempo, esperando que se active la señal. Supongamos que ese barrido tiene un peso en bytes de 800 kilobytes, supongámosles, y a una frecuencia de 300 MHz, supongamos. Entonces, cuando yo aprieto el botón, esos 800 kilobytes se hacen menos, porque cae parte de la señal a masa, y esa frecuencia disminuye, supongamos, a 799 kHz. Y esos bytes, en vez de ser 800 bytes, son 795 bytes. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si uno de esos pulsos es interrumpido en un punto donde, además de ser interrumpido, tiene una resistencia más alta en su carga? Es decir, ese barrido ya no es a la misma velocidad, varía la frecuencia. Es interrumpido en un punto, pero el barrido no coincide con la frecuencia. Entonces, como el barrido no coincide con la frecuencia porque está resistivo un pulsador y en vez de 800 kilobytes o 800 MHz o 800 pulsos tengo 745, play dice 745, radio dice 800. Entonces yo aprieto el de radio y me prende la compactera en vez de salir la radio porque está variando porque está resistivo el pulsador, ¿se entiende? Entonces, por eso, la mejor método para reparar ese tipo de defectos es cambiar directamente el pulsador. Porque se pone resistivo, cambia la variación de información y el equipo entiende cualquier cosa. Vos apretás play y el tipo interpreta que estás apretando radio. Es un mejor ejemplo de lo que es el barrido digital en un equipo de mini componente y por qué saber qué es la electrónica digital y qué función cumple, por ejemplo, en un mini componente. ¿Sí? Ni hablar cuando hablemos lo que son compacteras, unidades de CD, escáner, radios digitales y muchas cosas más. Así que esa es la idea y la importancia por la cual tienen que estudiarte este fascículo que les compartí, que está disponible en el Classroom. ¿Sí? Y también lo compartí en WhatsApp. ¿Lo mismo hace la pistola láser para leer Claro, cuando la pistola láser lee un código binario, es el reflejo de ese punto, los espacios de unos y ceros que están en el código de barras, es información codificada en forma de espacios de ceros, cada tiene una información que rebota, eso es interpretado por un láser que detecta el fotorreceptor,
lo convierte en pulsos, esos pulsos son interpretados y comparados con un banco de memoria, con una programación previa que se cargaron los datos, y se compara la memoria con lo que recibo. Estos dos coinciden, listo, estos tomate. Así de simple. Esto vale tanto. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí ya se va a cortar. Pero bueno, espero que les haya gustado la introducción y mañana seguramente mañana, el viernes que viene, vamos a arrancar ya con todo lo que es con puertas lógicas y algunos trabajos prácticos para avanzar sobre esto. Y se anotan las dudas que tienen y me van consultando, ¿sí? Perfecto. Sí. Ok. Bueno, cualquier cosa ya saben, nos estamos viendo. Si alguien necesita hablar de algo más puntualmente, hablamos en privado, no hay problema. Pero, bueno, me corre acá el famoso Zoom. Vamos a ver si acomodamos el tema del abono y demás. Así podemos hacer clases más largas. No hay problema. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno. Nos estamos Perfecto. viendo. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, chao. chao.